Bueno, seguimos el proceso histórico del fútbol. La foto de arriba es la primera organización que funda la International Board. Los de abajo son más o menos 60, 70 años después de sus inicios. ¿Ok? Entonces decimos que el International Board es el guardián de las reglas, es el guardián de las reglas. Es el que decide una modificación, acepta modificaciones, hace un estudio muy profundo de esa modificación. Para que ellos modifiquen algo tienen que tener algo útil para el fútbol en sí y para las reglas. ¿Por qué nace el International Board? Porque en los años 1857, 63 y 70 hubo muchos desacuerdos, sobre todo en la Asociación Inglesa de Fútbol, muchos desacuerdos. Entonces crean una organización exclusivamente para diseñar las reglas de juego, porque cada equipo quería poner sus reglas de juego. Por lo menos, ejemplo, el caso del primer mundial de 1930 en Uruguay, que Uruguay quería jugar con un balón y los argentinos querían jugar con otro balón. Entonces, lo que hicieron fue que el primer tiempo lo jugaron con el balón de los uruguayos y el segundo tiempo con el balón de los argentinos para poder solucionar el problema. Esos eran los problemas que quería evitar el International Board con su creación. Ellos se reúnen por primera vez el 2 de junio de 1886 con el fin de salvaguardar las reglas de juego. No tenían otro interés sino proteger las reglas de juego. ¿Quiénes fueron los miembros creadores del International Board? Fueron 4 federaciones. La Federación Inglesa de Fútbol, la Federación Escocesa de Fútbol, la Federación Galesa de Fútbol y la Federación Irlandesa de Fútbol. Esos 4 países se reúnen y crean la International Board. Si ustedes se ponen a analizar, la mayoría de esos 4 países eran colonias inglesas. Entonces, Inglaterra manejaba el fútbol, por eso todo el mundo dice que son los creadores del fútbol, pero porque manejaban, y es la hora todavía que ellos tienen una fortaleza en el International Board importante. Cada uno de ellos tiene un voto, pero la FIFA tiene 4. La FIFA es fundada en 1904. Miren ustedes que el International Board, 20 años después, 20 años más o menos, 20 años después, o 22 años después, nace la FIFA. O sea que primero fueron las reglas y después fue la organización del fútbol en sí. Y la FIFA se unió al International Board en 1913. Ellos consideraron que ellos no podían estar subdivididos, porque los unos organizaban el fútbol y los otros controlaban cómo se debía jugar el fútbol. Otros datos históricos aquí importantísimos. Miren una de las primeras fotos. Miren la ubicación del árbitro en esa foto. Su uniforme, lo impecable que estaba, porque los ingleses siempre consideraron que el fútbol era para caballeros. Y la palabra referee precisamente viene de referente, que era una persona de alta credibilidad en la zona donde estaba ese campeonato o donde vivía el árbitro. Uno de los primeros equipos, y comenzamos con estos datos importantes. En el año 69, 1869, aparece el saque de banda por primera vez. En el 72, el saque de esquina. En el 75 se colocan los largueros o travesaños a las porterías, porque antes del 75 las porterías no son como las de ahora, sino que eran exclusivamente 2 palos, como si fuera para el rugby, porque se jugaba en terrenos de rugby. En el 75 ya le colocan un travesaño. Antes el gol lo daban, debía pasar entre esos 2 postes. En el 78, por primera vez, un árbitro utiliza un silbato o pito, que le llamamos en Sudamérica, para detener el juego. En el 91 nace el penal. Ellos le consideraron el disparo de la muerte. En el 91 también un árbitro en la línea de banda cronometra el tiempo. O sea que el que estaba en las porterías no llevaba el tiempo, sino un árbitro que estaba en la línea de banda era el que era el cronometrador.
En el 91, ahí mismo en el 91 nace la figura de árbitro y jueces laterales. Ojo, jueces laterales, porque ellos siempre iban a estar por las laterales y no estaban en la mitad del campo. Ellos iban de línea de meta a línea de meta, cada uno por los costados. O sea, que era más fácil para ellos. Ahora está subdividido en la famosa sistema diagonal de control que manejamos los árbitros. Miren, el área de meta tenía los mismos 5.50 hacia adentro y las unían 18.30, o sea, el tamaño del área de meta. Y el área penal, ahí sí, la situación ya no era 16.50 hacia adentro, sino 18.90 metros. Y entre las dos líneas esas paralelas, tenía que haber 40 metros, 20 centímetros. Seguimos con datos importantes. Ok. La FIFA la crean 7 miembros, ¿eh? 7 miembros. Aquí hay algo curioso. Son Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda y por España, no como país, sino el Madrid, lo que actualmente se llama Real Madrid. Ese equipo era el único que representaba a España. Los otros eran Suecia y Suiza. Ustedes saben que la sede principal de la FIFA desde su nacimiento fue Suiza. ¿Cómo es el sistema de votación en la FIFA? Tienen un voto Inglaterra, Escocia, Países de Gales e Irlanda, un voto cada uno. Y la FIFA tiene 4 votos. 4 votos. En el 1912 se le impide al portero tomar el balón con la mano fuera del área penal, lo que todavía sucede, fuera del área penal, porque él la podía tomar antes de 1912, podía tomar el balón fuera del área penal. En el 20 no hay fuera de juego en un saque de banda. Ahí diferencian ya un poco lo que es el fútbol con el rugby. En el 25 el fuera de juego pasa de 3 a 2 jugadores. Ya iba a haber más goles, había mayores posibilidades de ataque y también había más jugadores en posición adelantada, lógicamente. Seguimos con datos importantes. Okay. Esto es clave para el fútbol mundial. Ese señor que está ahí, que se llama Stanley Rhodes, fue desde 1930 el presidente del International Board. Y él propone pasar de 13 reglas que vamos a ver ahorita, de 13 reglas a las 17 que tenemos actualmente. En el 1961, ese mismo señor lo nombran presidente de la FIFA, o sea que era un tipo conocedor de las reglas, y dicen que del 1961 a 1997 fueron los cambios más importantes estructurales de las reglas de juego que se han modificado hasta el momento. En esa época, en todos esos 30 y pico de años más o menos, fueron las modificaciones más grandes y las hizo el señor Stanley Rhodes. ¿Pero por qué? Porque él había sido presidente del International Board, conocía el manejo de las reglas de juego, su espíritu, y cuando llega a la FIFA intenta hacerle modificaciones. Ok. Vamos a ver los detalles de las primeras 13 reglas. Eran 13 reglas. Algunos dicen que eran 14. Otros dicen que eran 13 reglas. En la historia de las reglas de juego que tiene el International Board, ellos plantean que fueron 13 reglas, pero que al final de una temporada, ustedes saben que el International Board el año lo termina en junio, no en diciembre normalmente. Entonces, por eso es que hablamos de la regla 20 y 21, o sea, 20, 20, 21. Entonces ellos, salió una regla ese año, pero ya salió tarde, no la aplicaron, sino que la vinieron a aplicar en el siguiente año. Ya eran 14 reglas, pero las originales son 13. Vamos a intentar verlas así rápidamente, cada una de ellas. Un momentico, yo quito aquí algo para que se pueda ver. Ok, miren, ojo al tamaño del terreno de juego. 182 metros de largo por 109 metros de ancho. Eso es
inmenso, ¿de acuerdo? Por eso, hoy que estaba hablando con una conferencia argentina sobre la sustitución, que las sustituciones hasta el año 70, hasta el 59 más o menos en Argentina, aparece la sustitución, no se podía cambiar a ningún jugador hasta que estuviera prácticamente ya que no podía jugar del cansancio, por el tamaño de los terrenos de juego de esa época. Yo tuve la oportunidad de dirigir en una ciudad de Colombia que se llama Pereira y había un estadio que se llamaba el Mora Mora y era el estadio más grande del mundo. Tenía 120 de largo por 98, tenía las dimensiones más grandes, máximas del terreno de juego. Entonces, la regla 1 era el terreno de juego, la 2 era el sorteo de campo, lo que vemos a la izquierda es un sorteo de campo. La regla 3, que después de un gol había que hacer el famoso saque del medio campo, que todavía está vigente. Aquí hay reglas que todavía están vigentes, no con el mismo número de la regla, pero sí con el mismo espíritu y control de las leyes. Bien, la 3, ok. La 4, el balón debería pasar entre los postes para que fuera gol. La 5, aparece el saque de banda por donde salió el balón. El balón para estar en juego debe tocar el suelo. O sea que primero los jugadores debían dejar que el balón cayera al suelo y disputarlo después. No lo podían tocar en el aire hasta que no estuviera en el suelo para considerarse en juego. Miren todos los cambios que tuvo estructurales estas reglas por Stanley Rowe. La regla 6, del fuera de juego con 3 jugadores. La regla 7, tiros libres de 15 yardas. De 15 yardas, nosotros medimos 9-15 y esos son más o menos 10 yardas. Y había algo importantísimo en esta situación de las 15 yardas. Ocho, la distancia y la marca hacia el jugador, la hacía el jugador que cobra o ejecuta. O sea que el árbitro no marcaba en esa época las 15 yardas, sino que el mismo jugador que iba a cobrar, él marcaba dónde iba a ir la barrera. Novena, ningún jugador puede correr con el balón en la mano. Ahí se diferencia ya enseguida lo que es el rugby con el fútbol nuestro. O sea, las manos, la falta al balón viene de muchos años atrás. La 10, ningún jugador puede sujetar o empujar. Eso sí existe todavía. 11, no se puede pasar el balón con la mano. O sea que si tú no lo podías tocar, no lo podías pasar. Ahí también se diferencia el rugby. Usted sabe que en el rugby ustedes llevan el balón y se lo van tirando en las manos al compañero que va al lado mejor posicionado. La 12, ningún jugador puede recoger del suelo el balón con las manos. Del suelo el balón con las manos. ¿Con qué lo tenía que hacer? Con los pies. Ahí nos independizamos completamente del rugby. Lo que pasa es que los ingleses le dieron primero unas variables muy centradas en el rugby. Dice en la historia del International Board que las primeras 13 reglas fueron prácticamente copiadas de las reglas que ya tenía el rugby, que sí ya era un deporte muy organizado en Inglaterra. La número 13, se prohíbe utilizar zapatos con clavos o salientes, ¿de acuerdo? Como los que vimos en las primeras fotos, con clavos o salientes. El calzado se ha evolucionado bastante. Ahí están las 13 reglas que en realidad gobernaron el fútbol durante casi 150 años. Bien. Pero no te necesitas. Había por ahí alguien cuidando al niño. Ok. 1891. ¿Cómo era el área penal de ese año? No es una vulgaridad. Esta era el área penal. Así era la marcación del terreno de juego en el año 1891. ¿De acuerdo? Del 91 al 2000, al 1902 cambia el área penal. Es igual aquí, pero le ponen esta línea
de extremo a extremo entre las líneas de banda, unían las dos líneas de banda. Y ahí comienza como especie de unas 16,50 de ahora, pero completas. Ese era el área penal. Por eso era que habían tantos penales en esa época o el famoso tiro de la muerte. Porque en ese espacio, el que entraba ahí estaba protegido y el que una falta ahí era penal. Observen, de 1902 a 1936 era de esta forma. Oh. Miren, ahí. Ya lo que actualmente, casi lo que actualmente tenemos, ¿qué nos hace falta ahí? Lo vamos a ver ahora. Todos se están imaginando qué hace falta ahí. Entonces ya aparece las 5,50 bien delimitadas, aparece las 16,50 delimitadas también, y algo importante, porque los penales, cuando vimos el área de penales a tan grande, el penal se cobraba no ahí donde está ese punto penal, sino donde le cometieron la falta al jugador, él cobraba un penal. Lo que sucedía era que no había barrera, se consideraba un tiro libre directo como especie de un penal, pero no se podía poner barrera a 15 yardas como hablamos anteriormente. Eso hasta el 36. Del 36 a la fecha está así, y le aparece la famosa media luna o ese semicírculo que para cuando vamos a ejecutar un tiro libre desde el punto penal o un penalti, todos los jugadores, a excepción del que va a cobrar y el arquero, pueden estar dentro de ese sector. Ok, les voy a agradecer que anoten este WhatsApp, porque les voy a enviar el día de mañana todo este material, algunos videos que es muy difícil pasarlos, pero se los voy a enviar como información, y la evaluación. Entonces, me envían un WhatsApp para yo poderle reenviar el material y todas esas cosas. Bueno, muy amables. Abrimos preguntas y respuestas. Cualquier duda, cualquier aporte, son bienvenidos.